Era el 3 de febrero de 1983 en el hermoso y pacífico barrio de Muswell Hill en Londres. Una de las tantas casas de la calle Crowley Gardens estaba habitada por varios inquilinos en sus distintas plantas. En la planta baja, Jim Alcock, un constructor, compartía el departamento con su novia Fiona Brights. Jim ese día se encontraba particularmente molesto. Trató de usar el inodoro de manera habitual, pero al tirar la cadena el agua no corría. Lo intentó una y otra vez sin éxito. Estos percances ya habían empezado a suceder días antes. Jim decidió utilizar un potente químico para disolver de una vez por todas lo que estaba obstruyendo el baño. Sea lo que fuese que estaba atorado en la cañería, debía ser algo potente, porque el ácido no funcionó, y Jim, ante la perspectiva de que el baño se inundara con el agua contaminada, no insistió y decidió llamar a una compañía de servicio de plomería. El sábado en la mañana, el plomero Mike Welch estaba en la casa. La pareja compartía el departamento con dos amigas más y ellas notaron que ahora los lavabos también se desbordaban. El plomero, con todos sus instrumentos, trató de desbloquear la tubería, pero no pudo. Todo el fin de semana el problema siguió y el lunes igual. Finalmente, el martes 8 de febrero de 1983, el ingeniero Michael Catron llegó para resolver el problema. Michael supo que el atascamiento principal no estaba en los tubos, sino en la alcantarilla afuera de la casa. Con la ayuda de Jim, que sujetaba una antorcha, bajó los 3,5 metros por la misma. Inmediatamente, un olor nauseabundo lo dejó perplejo. Michael sabía que no eran desechos de baño a lo que olía. En el fondo de la alcantarilla reposaba una capa espesa de aproximadamente 20 centímetros de espesor. Cuando observó bien se dio cuenta de que eran 30 o 40 pedazos de carne podrida. Tanto el plomero como Jim y Fiona le comunicaron al vecino del piso de arriba lo que estaba pasando, un hombre que vivía solo con su perrita Blip, un hombre llamado Dennis Nielsen. Hola amigos, ¿cómo están? Antes de iniciar con esta historia, quiero aclarar que el relato, así como las descripciones que voy a presentar el día de hoy, no pretenden ser excusables, sino explicables. Hoy vamos a hablar sobre una de las mentes más complejas en cuanto a asesinos en serie se trata. Y esta narración no pretende despejar dudas, sino más bien generar preguntas, pues hasta los más expertos y doctos en el tema de la criminología y psiquiatría no han podido responder las complejas preguntas sobre el actuar de Nielsen. Dennis Nielsen es el caso del cual vamos a hablar el día de hoy, un tema que quiero decirles que me ha dejado con una profunda desazón y vacío. Son obvias algunas similitudes con el caso de Jeffrey Dahmer, pero mis pretensiones no van hacia el amarillismo, por lo cual los paralelismos se mencionarán por imprescindibles, pero no están matizados con el sensacionalismo, ni tampoco pretendo hacer apología de los mismos. 18 años son los que se tardó Nielsen en escribir su autobiografía, parte de la cual ustedes podrán conocer en este video el día de hoy. Lo interesante de cómo está presentado este tema es que vamos a poder conocer cómo sucedieron las cosas desde su propio punto de vista, así que los invito a verlo y sacar sus propias conclusiones. La relación entre los vecinos de la casa número 23 de Crowley Gardens era bastante normal. En el piso inferior vivía Jim Alcock en compañía de su novia Fiona y sus dos amigas, mientras tanto que en el ático vivía un sujeto solitario llamado Dennis Nielsen. Nielsen no pasaba mucho tiempo en el edificio porque salía a trabajar temprano y regresaba por la noche. Cuando lo hacía, tomaba a su perrita Blip y la llevaba a dar un paseo por el barrio.
La vez que más habían conversado los vecinos con él fue la noche del 8 de febrero, cuando le dijeron que no usara los baños del lugar por la obstrucción. Pero ahora todos se encontraban frente al macabro hallazgo, pero no estaban seguros de cuál era la procedencia de los restos de la carne. Una vez que le contaron a Nielsen, él se mostró bastante admirado, pero dijo no saber de la procedencia de los restos. Un áurea negra empezó a envolver esta casa. Michael Catran, el plomero, dijo no sentirse capaz de identificar los restos de carne. No sabía cuál era su procedencia, pero tampoco quería alarmar a la policía, porque fácilmente podían ser restos de algún animal o tal vez desperdicios alimenticios. Él dijo que estaría dispuesto a regresar el día siguiente en compañía de su jefe, para aprovechar la luz del día y a la vez que él le ayudara a identificar de qué se trataba este hallazgo. ¿Qué era lo que estaba en esa alcantarilla? Todos se fueron a dormir desconcertados, sobre todo Nielsen. Solo él sabía la verdad de la procedencia de esos restos y los nervios empezaron a consumirlo. El viernes 3 de febrero, el día que Jim se dio cuenta que el baño estaba tapado, mientras él trataba por todos los medios de desatorarlo, en el piso superior, Dennis Nielsen también batallaba con una tarea. Estaba sacando con mucho esfuerzo de su armario el pesado cuerpo de un hombre que había conocido 8 días antes. Nielsen logró sacar el cuerpo y lo colocó en el piso de su sala. Había pasado mucho tiempo junto a él y sabía que tenía que deshacerse del mismo. El olor empezaba a inundar el lugar, ya atestado por terribles olores disipados por todo el edificio. Primero puso una funda abierta de basura sobre el suelo y encima colocó al hombre. Fue a la cocina a tomar un cuchillo. Con extrema frialdad, primero seccionó la cabeza. El suelo se manchaba más allá de sus planes. La alfombra ya estaba empapada, así que puso otra funda. Luego trajo una enorme olla. Ahí colocó la cabeza con abundante agua y la colocó sobre el fogón. Al mover el cuerpo al baño, todo se siguió manchando y Nielsen se sintió hastiado de la tarea. Dennis era un aficionado bebedor. Su licor favorito era el ron Bacardí. Solo pensaba en eso en ese momento. Decidido, dejó el cuerpo donde estaba, le colocó su correa a Blip y salió en busca de una botella. Sabía que durante el fin de semana podría terminar el desmembramiento. Mientras Dennis y Blip caminaban tranquilamente por la acera para llegar al supermercado, en el departamento la cabeza seguía hirviendo en la olla. La velada solitaria de Nielsen inició una vez que regresó al departamento. Había comprado Coca-Cola, Bacardí y cigarrillos. Colocó música de orquesta sinfónica, su favorita, y vio televisión mientras bebía. Ebrio, apagó la cocina y se fue a dormir, dejando el cuerpo en la sala y la cabeza en la olla. El sábado se despertó tarde, alrededor de las 11 a.m. Fue cuando bajó y los vecinos le advirtieron que no usara el baño. Sin embargo, no se alarmó y dejó todo su departamento igual. Recién el día domingo se puso a terminar su tarea inconclusa. Empezó a seccionar y colocó las partes en bolsas plásticas. Algunas fueron guardadas en la alacena y otras en un cajón del baño. Sacó la cabeza de la olla y la puso en una funda negra. Encima le puso una barra de desodorante y la colocó en el armario. Su problema estaba temporalmente resuelto. Al otro día se fue a su trabajo como todos los días. Nielsen era un funcionario público. Trabajaba en una oficina de empleo de Kentish Town. Pero fue el día martes cuando sus vecinos y el plomero le contaron que encontraron los restos de carne cuando se decidió por hacer algo. Inicialmente había pensado en quitarse la vida, pero pensaba en su perrita Blip. Tendría que hacerle lo mismo y no era capaz, así que ideó otro plan.
Primero escribió una carta al dueño de casa pidiendo el mantenimiento de las tuberías y del edificio en general para desviar el interés sobre él. Luego esperó que sea medianoche y sigilosamente bajó las escaleras y salió hasta la alcantarilla. Removió la tapa e ingresó hasta el fondo. En una funda, una a una, empezó a poner las piezas de carne. Luego salió y arrojó todo en el jardín trasero. Por un momento pensó ir a comprar pollo KFC y bajar a ponerlo, pero prefirió embriagarse con ron. Nielsen pensó que la suerte le sonreía, que se saldría con la suya. No contaba con que sus vecinos estaban totalmente alertados y no podían dormir. Habían escuchado sus pasos bajando las escaleras, escucharon el sonido de la tapa de la alcantarilla y los pasos en el jardín. Jim furioso salió a su encuentro en la escalera, lo encaró, pero Nielsen dijo que salió a orinar y subió a su departamento como si nada. Al otro día fue uno más para Nielsen. Él se había ido a trabajar, mientras Michael Cattrall había llegado en compañía de su jefe Gary Wheeler, y ambos decidieron bajar para analizar lo que estaba pasando. Pero cuando llegaron al fondo de la alcantarilla se llevaron una gran sorpresa. Los restos ya no estaban. Jim Alloc también se había ido a su trabajo y Fiona se encontraba sola con los trabajadores. Ellos decidieron insistir en buscar y esta búsqueda dio frutos. Encontraron un gran trozo de carne dentro de una tubería y restos de huesos. Fiona, harta de todo este tema, se decide por finalmente llamar a la policía. Nielsen en su trabajo trataba de actuar normal, pero sabía que la suerte estaba echada. En el cajón de su escritorio dejó una nota que decía que si lo apresaban y decían que se quitó la vida, esto no sería la verdad. Los agentes se habían presentado a las 11 a.m. y uno de ellos, Peter Day, había llevado los restos a un forense, el cual determinó que correspondían a un ser humano. El tejido era probablemente de la región del cuello y los huesos de una mano. Day, en compañía de más agentes de Scotland Yard, regresaron a la casa, en donde esperaron el regreso de Nielsen. A las 5:40 llegó a su casa y los agentes lo abordaron. Nielsen se mostró aparentemente sorprendido al saber que un asunto de tuberías le interesaba a la policía. El agente Jay le dijo que le interesaba porque los restos encontrados eran humanos. Nielsen dijo: «Oh, Dios mío, qué horrible». Jay le dijo: «Basta de juegos, ¿en dónde tienes el resto del cuerpo?». Nielsen abrió la puerta de su departamento y el terrible olor golpeó a los agentes. Para su sorpresa, Nielsen respondió: «Está en 2 bolsas de plástico en el armario, les mostraré». Sin embargo, el agente Jay se negó a abrir el armario. Dijo que con el olor era suficiente. Le preguntó si había algo más y Nielsen dijo que era una larga historia que contaría en la comisaría. Dijo que quería sacar todo de su interior. Una historia de horror imaginable para Nielsen había acabado, pero para los agentes, la familia de las víctimas y toda la nación apenas empezaba. Cuando Nielsen iba detenido en el patrullero en compañía de los agentes Jay y McCusker, le preguntó si estaban hablando de 1 o 2 cuerpos. Él le dijo que se trataban de 15 o 16 desde 1978. Estos agentes años después contarían la anécdota de que el que iba conduciendo escapó de chocar por el impacto de las palabras que había dicho Nielsen. El incidente inicial de un desagüe les había llevado a la captura de un asesino en serie. Mientras Nielsen estaba detenido, varios agentes requisaron su departamento y el contenido de las bolsas era simplemente espeluznante. En la primera declaración, Nielsen asegura que se tratan de 3 hombres. Al primero lo identifica como John de Wartzman. Al segundo dice que no podía dar su nombre, que no lo conocía. Y al tercero lo identifica como Stephen Sinclair. En el mueble del baño se encontró la parte inferior de Stephen Sinclair.
Y en la caja de madera, bajo un gran terciopelo y varias ediciones de The Guardian, en una bolsa se encontró otro torso y varias piezas en descomposición junto a naftalina y varios ambientales. Durante la declaración, Nielsen se mostró colaborador y es más, no paraba de hablar. Pero había otro aspecto que llamó la atención de los investigadores y era que no habían aparecido familiares a denunciar que sus familiares no habían aparecido o no estaban buscando a las víctimas. ¿Cómo se habían dado los hechos? ¿Qué había pasado con el resto de cuerpos que habían mencionado Nielsen? Los hechos habían empezado un tiempo atrás. Para tratar de entender cómo se formó la mente de Dennis, ineludiblemente tenemos que viajar hasta su infancia. Dennis Nielsen nació en Escocia el 23 de noviembre de 1945. Fue fruto del matrimonio entre su madre Betty Duthie White y Olof Magnus Morkesheim, un noruego que pertenecía a sus fuerzas y había sido exiliado a Inglaterra, en donde adoptó el apellido Nielsen. Betty trabajaba en una fábrica local y durante la mayor parte de su matrimonio permaneció sola, ya que su esposo viajaba frecuentemente para servir en el ejército. Esto hizo que Betty no salga del hogar de sus padres, Lily y Andrew. La pareja tuvo 3 hijos, el mayor Olaf, el hijo del medio Dennis y la niña menor Sylvia. El matrimonio fue un total fracaso, no solo porque ambos eran muy jóvenes, sino porque casi no se veían. Solamente duró 3 años. Algo que Dennis diría que también influyó en la separación fue la pésima relación de su padre Olaf con su abuelo Andrew White, el cual era un cristiano fundamentalista. Mientras Olaf vivió junto a ellos solía beber abundantemente y eso desencadenaba los conflictos. Cuando se dio el divorcio, Betty junto a sus 3 hijos permanecieron en la casa de los abuelos de Nielsen, en la cual también vivía su tía Lily. Él recuerda el lugar como lúgubre y pobre, bastante gris y deprimente. Vivían junto al mar, pero las aguas eran heladas y el lugar era frío. Se la tuvieron que arreglar para acomodarse estrechamente en ese espacio, y mientras la abuela Lily se encargaba de la bebé Sylvia, su madre solo tenía ojos para el mayor Olaf. Dennis desde muy pequeño se sintió muy solo. Parecía ser que el único afecto que le quedaba era el de su abuelo Andrew. Él mismo se describió como un niño melancólico, infeliz y reservado, afligido por la inferioridad. Su abuelo lo solía llevar a todas sus diligencias y a menudo caminaban junto al mar, su actividad favorita. En su autobiografía, Nielsen literalmente escribió: "Mi abuelo era todo lo que podía recordar de un contacto táctil personal. En la playa de Faserburg solíamos detenernos al lado de un búnker abandonado de la Segunda Guerra Mundial. Nielsen relata que en este lugar su abuelo empezó a abusar de él. Otras veces lo bañaba y otras simplemente lo llevaba a su cama. Relata también que el dolor físico y emocional se fusionó con las ideas de los beneficios que su abuelo le daba, como dulces, helados, juguetes, etc. Dice que estos eventos le dejaron en los primeros años escolares sin la posibilidad de controlar las heces y también durante su vida no pudo tragar pastillas porque de inmediato tenía arcadas. Pero en octubre de 1951 esto se terminó con la muerte de su abuelo. Dennis tenía 6 años. Este sería un hecho que lo marcaría para siempre. Su madre llevó a Dennis a ver al abuelo en la caja que habían colocado en una de las habitaciones, con la tapa abierta. El niño se impactó al verlo. En su mente pensaba que por todo lo que le hizo, siempre había deseado que se fuera, y ahora se había ido. Sentía culpa y a la vez emoción. Dennis se confundió más aún cuando su madre y abuela le dijeron que estaba en el cielo. Dennis no sabía dónde estaba. También le dijeron que estaba en un lugar mejor.
¿A qué se referían los adultos con esto? Con el pasar del tiempo entendió que sencillamente había muerto. Su madre, después de muchos años, dijo que ella era una madre buena y cariñosa y estaba tratando de criar sola a sus 3 hijos. Dijo que trataba de abrazar a Dennis, pero había algo que se lo impedía y nunca lo hizo. Dennis, de adulto, concluyó que el único contacto táctil que tuvo en sus primeros años de formación fue el abrazo doloroso, confuso y paradójico de un pedófilo. Después del hecho, Dennis se sintió más solitario aún. Paseaba solo junto al mar. Su apariencia era de un niño delgado, jorobado, con grandes hombros. Narró la historia que a los 10 años casi se ahoga en el mar. Solo recuerda que un chico un poco mayor a él lo salvó, pero que al ponerlo en la orilla de la playa, este chico se masturbó sobre él. También relata que en la escuela gozaba de la compañía y amistad de las niñas y secretamente empezó a interesarse físicamente en los niños. En 1954, su madre logra obtener un piso que había sido entregado por el Estado y se muda a este lugar junto a sus 3 hijos. Nielsen se dedicó a vagar por el lugar y a criar palomas. Los niños de clase media no jugaban con él, o niños como él del bastión pobre de la ciudad. Es más, asistían a diferentes escuelas y también a distintas iglesias, y esto lo hizo sentir más miserable aún. Su madre había conocido a un hombre sencillo y trabajador llamado Adam Scott y se casó con él. Si Nielsen, con 2 hermanos, se había sentido ignorado, ahora las cosas irían a peor, pues su madre junto a su nuevo esposo tuvo 4 hijos más. Al contrario del estereotipo clásico que se tiene de un asesino en serie, Nielsen amaba profundamente a los animales y se dedicó a la afición que tenía de criar palomas. Nielsen también dijo que su padrastro nunca fue agresivo, no se embriagaba ni era infiel. Pero un día, harto de las palomas de Nielsen, las había matado a todas y eso también lo impactó profundamente. Nunca se le permitió tener una mascota. Su madre detestaba los pelos en la alfombra y Dennis pensaba que también lo detestaba a él. La miseria y pobreza que rodearon la infancia de Nielsen hicieron que de adolescente él adquiera conciencia social y empezó paulatinamente a despreciar los privilegios y el poder. En 1961, con 15 años, se enlistó en el ejército, en donde permaneció por 11 años. Si bien al inicio seguía siendo tímido y reservado, la camaradería del ejército hizo que esto se disipara. En este lugar siguió sus estudios superiores y logró titularse. Su vida había cambiado, pero en el ejército Nielsen adquirió una adicción que lo acompañaría el resto de su vida: el alcoholismo. Las experiencias sexuales de Nielsen eran nulas. En esa época ser homosexual no solo era mal visto, sino era un delito, así que siempre vivió reprimido. Con el tiempo fue enviado al Golfo Pérsico. Ya tenía el grado de suboficial y le asignaron su propia habitación. En este lugar surgiría de algún modo la necesidad de interactuar con alguien más, y esto en primera instancia lo hizo con un espejo. Ustedes sabrán que Jeffrey Dahmer tenía la misma necesidad, para lo cual empezó a usar un maniquí. A Nielsen se le ocurrió la idea de colocar un largo espejo de manera lateral al lado de la cama, por supuesto sin que se vea su cabeza, para que tuviera la impresión de que otra persona estaba en la habitación. De este modo inició su narcisismo distorsionado, el de la imagen en el espejo. Pero pronto se dio cuenta que necesitaba que la imagen que veía en el espejo esté inmóvil. Parecía ser que Nielsen estaba enamorado de su imagen, pero de su imagen muerto. En sus pensamientos, el amor y la muerte tomaban una sola forma. Su fantasía debía cumplirse usando el disfraz del actor que interpretaba, un muerto. Al igual que Dennis Rader, que se producía para llevar a cabo sus fantasías, Nielsen también lo hizo. Se colocaba pantalones cortos color safari,
botas militares y camiseta. Luego se cubría el cuerpo de talco para darle el color blanco pálido que necesitaba. Se untaba la camiseta con colorante rojo para que pareciera que había sido disparado. Se colocaba carbón debajo de los ojos y se lo fregaba para que se volvieran rojos y parecieran inyectados de sangre. Hacía espuma con saliva y la goteaba fuera de su boca. Luego se tumbaba sobre la cama sin movimiento. Esta imagen en el espejo lo llevaba a la cúspide del éxtasis. En su tiempo en el ejército también desarrolló sus habilidades y gustos por el cine. Solía filmar y usaba un proyector. Cuando terminó su tiempo en el ejército, sabía que debía tomar otro camino. En 1972 se une a la Escuela de Formación de Policía en Hendon. Una vez incorporado a la policía, su decepción en el desempeño diario empezó a ser evidente. No encontraba la misma camaradería que en el ejército. Nielsen, antes de enlistarse, había empezado a desarrollar inclinaciones hacia el socialismo. Su enrolamiento en la policía parecía llenarlo de un mar de confusiones. El sentido de autoridad lo seducía. Sin embargo, repudiaba reprimir a alguien por fuerza de autoridad. Su nueva vida en Londres empezaba a ser solitaria. Fue cuando se volcó a frecuentar pubs nocturnos en donde descubrió la oculta vida homosexual de la ciudad. En estos pubs, Nielsen empezó a conocer diferentes hombres y trató de tener con alguno de ellos alguna especie de relación fija, pero realmente no logró nada, pues todos buscaban simplemente relaciones de una noche. Él también decidió dar un paso más allá en cuanto a su oficio, pues ya no soportaba seguir fingiendo la vida que tenía en la policía y en 1973 renuncia. Él pasó un año de relativa pobreza porque no tenía un hogar fijo y empezó a trabajar como guardia de seguridad, pero quedó en bancarrota y se presenta para solicitar unos fondos que daban a desempleados, ante lo cual se sintió realmente avergonzado. Pero el hecho de estar sin empleo no duró mucho tiempo, ya que él fue contratado en la misma oficina a la que había acudido. El primer incidente inició cuando un joven de 17 años, David Painter, se contactó con el centro de trabajo donde laboraba Nielsen en búsqueda de empleo. No hubo ninguna vacante para él y se fue. Por coincidencias, luego en la calle, Nielsen se vuelve a encontrar con David. Ambos platican y Nielsen lo invita a su casa. Ahí vieron películas en el proyector de Nielsen y luego David se durmió. Dennis se le insinuó sexualmente, pero el chico lo ignoró. Se despertó minutos después con una cámara apuntándole en la cara. David saltó de la cama gritando y se chocó con un vidrio, lastimándose el brazo. Nielsen, asustado, llama a la policía y a emergencias. Solamente liberaron a Nielsen cuando el chequeo médico arrojó como resultado que David no había sido ahogado. Los padres del chico llegaron, pero se negaron a poner cargos por la vergüenza del momento, algo que si hubiera sucedido, quién sabe si hubiese cambiado en algo el trágico destino de esta historia. Nielsen era promiscuo pero a la vez mojigato en cuanto al sexo. Todo el tiempo anhelaba una pareja y relación fija. Una noche conoció a otro joven, David Galichan, un joven sin hogar y homosexual. Él lo llevó a su casa y de alguna manera formó una relación fija. Galichan pensó que cualquier cosa era mejor que la calle y aceptó quedarse con él. En esa época, el hasta ese entonces desconocido padre de Nielsen había muerto y le había dejado una herencia, la cual le cayó como anillo al dedo, pues Nielsen usó ese dinero para poder mudarse. Entonces, en compañía de su pareja en ese entonces, David Galichan, decidieron mudarse al número 195 de Melrose Avenue. Este lugar no era realmente nada lujoso. Lo más bonito que tenía era un espacio que aparentemente era un jardín, pero realmente estaba cubierto de basura y escombros. Pero ambos lo adecuaron, quitaron toda la basura, colocaron un largo camino de piedra y sembraron árboles frutales y vegetales.
Además, dentro de la casa, Nielsen puso una gran pecera y un día David le lleva una sorpresa. Llevó una cachorrita que era mezcla de Border Collie y la llamaron Blue. Al inicio Nielsen se resistió a adoptarla porque decía que una mascota era una gran responsabilidad, pero inmediatamente se encariñó con ella. También Gali-chan había recogido una gatita de la calle y la llevó al hogar y la bautizó como Didi. También pintaron las paredes, compraron muebles y un gran refrigerador. Todo el sombrío lugar había adquirido la apariencia de un hogar, un cálido y frágil hogar. La relación duró 2 años. Esta terminó con engaños por parte de ambos. Incluso empezaron a llevar otras parejas al departamento. Nielsen fue operado de la vesícula. En ese tiempo perdió frecuentemente la paciencia y explotaba de ira contra David. El punto final llegó con Nielsen echando a David del hogar. Fue entonces cuando volcó todo su amor a su perrita Bliv y su tiempo a trabajar obsesivamente. Nielsen era un sindicalista y no podía ocultar su pensamiento antigubernamental. En su trabajo a menudo se enfurecía por las precarias condiciones de los trabajos que ofertaban. Estas disputas frenaron un posible ascenso laboral. Pero su lucha sindicalista, al contrario de mermar, fue en aumento. Lo que en su mente inicialmente tenía la forma de ideales con sentido, pronto se fue tornando en un extremo que bordeaba el fanatismo. El 28 de junio fue promovido a Job Center. Era supervisor de finanzas, supervisor de correos y varias tareas más. Sus compañeros lo describen como enfermamente obsesionado con el trabajo. Iba en días festivos a trabajar, hacía horas extras, era brusco, malhumorado, impulsivo, se apasionaba debatiendo y era hiriente. Otras veces era grosero y bondadoso. Recogía aves heridas o llevaba presentes a compañeros algo ignorados. En líneas generales lo describieron como reservado y errático. El 30 de diciembre de 1978, Nielsen se encontraba bastante inquieto. Se rehusaba a pasar solo las festividades de fin de año, así que decidió salir a un bar irlandés. Ahí conoció a un chico y lo invitó a su casa a beber. Eso hicieron hasta el amanecer. Nielsen se despertó junto a su invitado, el que dormía profundamente. Los recuerdos que tiene son descritos así. Tenía miedo de que amaneciera, se fuera y me dejara solo. No quería por nada del mundo pasar solo el fin de año. Nielsen pensó por unos segundos qué hacer. Cuando vio en el piso la ropa de ambos, vio entre las prendas su corbata. Él se levantó y la tomó. Inmediatamente la enrolló en el cuello del hombre y apretó. Permaneció en shock por un par de horas, no sabía qué hacer. Luego decidió lavar el cuerpo del chico, lo secó y lo acostó nuevamente en la cama. Intentó mantener relaciones con él, pero no pudo. Alegó que su cuerpo ya estaba demasiado frío. Lo dejó sobre la alfombra y salió a la sala a ver televisión y comer algo junto a Blue. Luego se fue a dormir y dejó el cuerpo ahí en el piso. Al día siguiente, en primera instancia, pensó desmembrarlo, pero el cuerpo le parecía hermoso y no quiso hacerlo. Entonces lo envolvió en una sábana, retiró algunos tablones del piso y lo metió en ese espacio. Al cabo de una semana pensaba cómo estaría el cuerpo y decidió sacarlo. Aún no estaba en descomposición y lo volvió a lavar. Lo llevó a la cama y se masturbó sobre él. Luego se durmió, no sin antes colgar el cuerpo boca abajo en una esquina de la habitación. Cuando se despertó, lo volvió a hacer. El cuerpo permaneció bajo el tablado del piso por 7 meses hasta el 11 de agosto de 1979, cuando decidió quemarlo en el jardín. Nadie lo notó.
La víctima era Stephen Dean Holmes, de 14 años. Nadie llegó a la casa de Nielsen a preguntar por su desaparición. En las fantasías de Nielsen, alguien más lo había matado y él solo se hacía cargo del desastre. Su siguiente víctima no llegó inmediatamente, había pasado un año de aparente normalidad. Nielsen seguía con su rutina de ir a trabajar y volver a casa. Era nuevamente diciembre, pero de 1979. Un joven canadiense estaba de turista en Londres, Kenneth Ockendon. Para su mala suerte, conoció a Nielsen en un pub local. Inmediatamente se hicieron amigos, bebieron y Nielsen lo llevó a conocer la ciudad. En la noche lo llevó a su departamento y siguieron bebiendo. Fue el día más feliz para Dennis desde hacía mucho tiempo, pero los fantasmas del abandono lo asediaban. Pensaba que al otro día Kenneth volaría a Canadá y no lo volvería a ver nunca más. Lo asfixió con el cable de los auriculares. Las cosas esta vez pasaron a otro nivel. Al siguiente día vistió al cuerpo con ropa normal, calcetines, chaleco, pantalones y lo sentó en un sillón. Le tomó varias fotos. Con la ropa puesta lo acostó en la cama y lo abrazó. Conversaba con él como si estuviera vivo. Sin tener sexo, eyaculó. Al día siguiente lo envolvió en mantas y lo puso bajo el piso. Lo continuó sacando por unas 4 veces más. Lo sentaba en el sillón mientras bebía o miraba televisión. Martin Duffy fue el tercero, tenía 16 años. Se trataba de un joven drogadicto que vivía en las calles y no tenía hogar. El procedimiento con él fue similar a los 2 anteriores, pero en su caso Nielsen lo había metido dentro de un armario y su cuerpo se había hinchado demasiado rápido, por lo que inmediatamente lo metió bajo el piso y no lo volvió a sacar más. Junto a los 3 cuerpos se sumaron 9 víctimas más, de los cuales solamente uno más pudo ser identificado y fue Malcolm Barlow, de 23 años. El resto de las víctimas han permanecido en el anonimato, no se sabe sus nombres hasta la actualidad, pues sus familiares no los estaban buscando, ya que se trataba de personas sin hogar que vivían en las calles con alguna adicción. El ritual siempre fue el mismo. Una vez eliminadas las víctimas eran llevados al baño. Luego de lavarlos les afeitaba el vello corporal y púbico. Luego esparcía sobre el cuerpo talco Johnson para suavizarles la piel y darles aroma. Ahí iniciaba una inspección exhaustiva de cada centímetro de piel del individuo bajo las luces anaranjadas de la habitación. Les colocaba más talco en el cuello para tapar los moretones de las marcas del estrangulamiento. Nielsen recuerda estos momentos como la cúspide de la fantasía en la que él se había convertido en su abuelo y las víctimas en él mismo. Pero Nielsen llegó a un punto en el que se hartó de todo y tratando de empezar de cero se muda a Cranley Gardens, el departamento donde fue arrestado, no sin antes ultimar a 3 hombres más en este lugar. El primero fue John Howlett, el que conoció en un pub y el que puso más resistencia. En el departamento luchó por su vida, pero Nielsen sentía desprecio por él y usó todas sus fuerzas para vencerlo. Lo que sucedió en esta casa es que ya no tenía el piso tablado para meter los cuerpos, entonces los seccionó en partes y algunos órganos los envió por el inodoro. A los huesos más largos los desechó en la basura. La siguiente víctima fue Graham Allen, al cual conoció cuando intentaba tomar un taxi y lo invitó a cenar a su casa. Sus restos serían encontrados en el atascamiento de la alcantarilla de la casa 23. La última víctima conocida es Stephen Sinclair, un punk adicto de 20 años. Nielsen le compró una hamburguesa y lo llevó a su casa. Su cuerpo fue el que tenía en la sala cuando los vecinos empezaron a tener problemas con los baños y que encontraron días después en las fundas en el armario y en el baño.
En muchos de los casos, Nielsen dijo que no recordaba los ataques, sino que el otro día se despertaba y veía lo que había sucedido y que siempre estaba alcoholizado cuando lo había hecho. Además, dijo que en ninguno de los casos había realizado ataques sexuales, sino que había tenido algún tipo de acercamiento sexual con las víctimas, solamente con 6 de ellas. Y esto se corroboró a través de las autopsias, ya que en ninguno de los casos se determinó que hubo abuso sexual. A las víctimas que yacían en su casa de Melrose Avenue las fue sacando debajo del piso en diferentes épocas para seccionarlas y armar paquetes. Específicamente hizo 3 hogueras en diferentes épocas en su jardín en donde las quemó, además que trituró los huesos. Luego tomó una funda y depositó ahí todos los órganos, y un día que sacó a su perrita Blip a pasear al parque, simplemente dejó la funda y se fue a su departamento. Un estudiante de biología que paseaba por el lugar hizo el macabro hallazgo y, alarmado por esto, llevó la funda a la policía, los cuales no indagaron más allá, pues dijeron que se trataba de desperdicios de algún animal. Pero el mismo Nielsen, con el pasar del tiempo, diría que esta funda tenía muchísimas huellas de él ensangrentadas. También cuando Nielsen se fue de esta casa, se aseguró de reemplazar los tablones del piso y de limpiar exhaustivamente toda la casa, para no dejar indicios o huellas de lo que había sucedido. Esta limpieza, que para Nielsen fue profunda, no lo sería para los agentes. 16 meses más tarde, cuando fueron a esta casa, encontraron más de 1000 piezas de huesos. En la casa de Cranley Garden pensaba que tendría un nuevo inicio, sin jardín en el cual quemar cuerpos o tablas en el piso que remover. Sin embargo, volvió a matar. La manera de deshacerse de la primera víctima fue cortándolo en trozos muy pequeños. Pieza a pieza las colocó en una olla para que hirvieran y se desintegraran. La cabeza hervía en otra. La carne, cabello y órganos fueron enviados por el inodoro. Toda esta información causó una oleada de repugnancia pública. Pero había más en la historia de Nielsen. Aparte de las admisiones de asesinatos, dijo haber calculado 7 intentos. Algunos de ellos despertaron antes de ser atacados y lograron huir antes de ser eliminados. Douglas Stewart era uno de ellos. Conoció a Nielsen en un bar local y accedió a irse con él a beber en su departamento. Una vez ahí, rechazó acostarse juntos porque él no era homosexual. Nielsen no insistió y lo hizo dormir en el sillón. Stewart recuerda despertarse en la madrugada. Tenía los pies atados y Nielsen estaba parado atrás de él, apretándole el cuello con una corbata. Douglas luchó y logró arañarlo. Sin embargo, vio que Dennis tenía un cuchillo en la mano. Cuando se logró liberar, lo logró convencer para que conversaran. Finalmente, Nielsen lo dejó ir alrededor de las 4 de la mañana. Douglas fue directamente a la policía. En conjunto regresaron al departamento, pero la policía creyó que se trataba de una pelea de pareja gay y simplemente dejaron ahí el asunto. La historia de Carl Stoddard, de 21 años para el momento de los hechos, es una de las más singulares y aterradoras. Él recuerda haber ido al departamento de Nielsen después de beber. Se fueron a la cama, pero ambos se quedaron dormidos. Solo recuerda que algo le empezó a oprimir fuertemente la garganta, no podía respirar y su lengua estaba hinchada. Luego tiene leves imágenes de su cabeza entrando y saliendo del agua. Era sumergido una y otra vez y finalmente abandonado en el piso de la habitación. No sabe cuánto tiempo pasó en esa posición. Lo que sintió luego era que un perro le lamía el rostro. Ahí recobró un poco la razón. Nielsen había fallado al tratar de eliminarlo. Cuando Nielsen se dio cuenta que estaba vivo, su reacción fue desconcertante para los expertos. Lo levantó del piso y lo llevó a la cama. Durante las siguientes horas trató por todos los medios de darle calor. Encendió al máximo la calefacción y frotaba su cuerpo.
Cuando Carl volvió en sí y se miró la gran marca en su cuello, Dennis le dijo que se había enredado con un cordón del sleeping donde dormía. Carl no quiso darle vueltas al asunto y tomó por verdadera la historia de Nielsen. Muchos años después se enteraría de lo que realmente sucedió con la confesión de Dennis. Flip, su leal mascota, había hecho que Carl tomara conciencia y Nielsen después se lo agradecería. Incluso contó que cuando caía borracho y dejaba cigarrillos prendidos en el piso, la perrita ladraba hasta que él despertara. La tragedia para Flip llegó cuando llevaron a su amo detenido. Nielsen la amaba, pero la había condenado a morir como a todas sus víctimas. La policía le había prometido a Nielsen que la cuidarían, sobre todo por lo colaborativo que se mostró al declarar. Pero apenas después de una semana de su arresto, la mataron con una inyección letal. Como si esta historia necesitara más muertes. El 10 de febrero de 1983, Nielsen fue con la policía a su antigua casa de Melrose Avenue para indicar en dónde debían cavar y encontrar más restos. El 24 de octubre de 1983 inició el juicio en contra de Dennis Nielsen en Old Bailey Courthouse, en Londres, presidido por el juez Crum Johnson. Ante todas las acusaciones, Nielsen se declaró no culpable en todos los cargos por capacidad disminuida. El juicio no perseguía determinar si Nielsen era culpable o no, sino si estaba facultado mentalmente. Al estrado subieron a declarar algunos sobrevivientes y por momentos la sala del tribunal, hasta el propio juez, quedaron absortos ante las descripciones de los crímenes. El jurado lucía nervioso, algunos estaban al borde de las lágrimas, algunas mujeres quisieron vomitar. Nielsen describió cómo formó los paquetes, las colonias de gusanos que se formaron sobre ellos y el desodorante ambiental que usó para tratar de tapar el mal olor. Como evidencia se había llevado la gran olla en donde hirvieron 3 cabezas. Dijo que si hubiese tenido un auto o hubiese sabido conducir, habría llevado los cuerpos a algún campo y los habría enterrado sin desmembrarlos. Admitió que la parte del desmembramiento no tenía ninguna emoción para él y que inclusive vomitó algunas veces al hacerlo. Pero todos en la sala del tribunal se sintieron absortos al escuchar cómo Nielsen se percibía a sí mismo. Parecía hablar con elocuencia e introspección. Suponía ser un psicópata creativo que al entrar en una situación de pérdida de racionalidad caía temporalmente en un psicópata destructivo. Atribuía esta condición principalmente a su consumo excesivo de alcohol. Varios psiquiatras que habían entrevistado a Nielsen subieron al estrado. En cuanto a su inteligencia, no se detectó retraso en esta, al contrario, estaba por encima del promedio. El Dr. McCabe, durante su declaración, dijo que era sorprendente cómo Nielsen recordaba detalles exactos del aspecto físico de las víctimas, pero casi nada de ellos como personas, eran objetos a los cuales había despersonalizado. Por otra parte, el Dr. Galway dijo que en la raíz del problema de Nielsen estaba el síndrome del falso yo, una combinación de elementos paranoides y esquizoides. Este síndrome se mantiene bajo control cuando la persona mantiene relaciones sociales afectivas y es desintegrado cuando la persona está socialmente aislada, por lo que concluyó que pudo emerger cuando se dio su ruptura sentimental con David Galash. El 4 de noviembre, Dennis Nielsen fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato y 2 intentos de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de salir libre a los 25 años. El sinnúmero de análisis psiquiátricos realizados a Nielsen dieron a conocer muchos aspectos de una persona como él, a decir de los especialistas, único, algo que no se había visto antes.
pero hallazgos posteriores con evidencia determinaron que nunca podría salir en libertad. Hay que tener claro que Nielsen no disfrutaba de infligir dolor como tal, como sería el caso de un pervertido o un torturador. Él era un necrófilo. El sometimiento de la víctima ante su poder era más importante, por lo que este tipo de sujetos no se perciben a sí mismos como crueles. A criterio de Nielsen, la eliminación era rápida, no trataba de infligir dolor. Nielsen era astuto y egoísta, quería satisfacer sus necesidades a toda costa, extremadamente agresivo, desconfiado y disimulador experto. Era susceptible, desequilibrado y resentido con la autoridad. Además, padecía un sentimiento de impotencia y para compensarlo necesitaba hablar mucho de sí mismo. Y precisamente esta profunda desconfianza hacia los demás es un rasgo de los esquizoides. Ellos consideran peligrosa cualquier relación íntima con otra persona. Esta agresión está entremezclada con odio por indiferencia sufrida en el pasado. Interpretan el desaire o la crítica, por leve que sea, como insulto. También se describió a sí mismo diciendo: «Tengo la habilidad de juzgar mal a las personas». Esto se debía a su capacidad de malinterpretar los sentimientos y pensamientos de los demás. Nielsen, cuando ya estaba en prisión, expresó que él siempre fue una persona solitaria que anheló durante toda su vida el ser escuchado. Tenía deseos que transmitir, puntos de vista que contar, pero siempre sus relatos causaron aburrimiento a las personas a las cuales les contaba. En cuanto al tema de la necrofilia, esta más que todo fue vista como una desviación sexual, cuando en realidad se trataba de una desviación del poder que él trataba de tener sobre los cuerpos de las personas. También traté de ampliar en la búsqueda de la información sobre la relación que él tuvo con su madre, sobre todo en la infancia, ya que existen amplias contradicciones en este tema. Algunos reporteros lograron hablar con Betty cuando ella ya era una mujer mayor, y dijeron que ella se percibía como una mujer preocupada por lo que había hecho Dennis, pero él tenía otra información distinta, ya que la llamaba hipócrita y que nunca se había preocupado por él. También él dijo que Olaf Nielsen no era su padre y que todos los hijos Nielsen fueron de distintos hombres, algo que tampoco ha podido ser confirmado. A pesar que ha habido muchos años de investigación, el asesino en serie sigue siendo uno de los tipos criminales menos entendidos. Para muchos de nosotros es inexplicable cómo un ser humano puede ir por la mañana a su trabajo y en la noche regresar a su casa a desmembrar un cadáver como si nada. Resultan extrañas las similitudes en cuanto a los actos tanto de Dahmer como de Nielsen. El temor a ser abandonados por sus parejas es notorio, así como la conservación de los cuerpos. A diferencia de Dahmer, Nielsen tuvo relaciones sexuales en 2 ocasiones con prostitutas, algo que no lo deslumbró. Si bien es cierto, Nielsen no cometió canibalismo, sí confesó que en cierta ocasión, mientras cortaba las partes, se le pasó la idea por la cabeza. Dijo que si hubiera tenido las habilidades y recursos como químicos, habría conservado partes de los cuerpos o habría retardado el proceso mediante el embalsamamiento. Aunque es descrito como un necrófilo, el término más apropiado para definirlo sería necrofetichista, alguien que se excita con el contacto con cadáveres. En Nielsen era evidente, ya que más que el contacto sexual, disfrutaba de las interacciones post-mortem con sus víctimas. Nielsen trató de racionalizar sus actos diciendo que había aliviado el dolor de la vida de sufrimiento que llevaban la mayoría de sus víctimas. Varios especialistas dudan que la narración de los hechos de los abusos sexuales por parte de su abuelo sea cierta. Algunos apuntan a hipotetizar que son hechos productos de su imaginación y fantasía.
En diciembre de 1983, Albert Moffat, de 21 años, acuchilló a Nielsen en la cara con una cuchilla con la punta de una navaja en el patio de ejercicios de Wormwood Scrubs en Londres, dejando al infame asesino con una herida que necesitó 89 puntos. Moffat afirmó que Nielsen le había hecho insinuaciones sexuales y se abalanzó sobre él con un objeto metálico cuando él las rechazó. Según el Tribunal Forense de Hull, Dennis Nielsen pasó su último día en prisión con un dolor insoportable acostado sobre sus heces. El infame asesino en serie sufrió la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal el 10 de mayo de 2018, luego de que lo encontraron encorvado en el baño de su celda. Nielsen fue llevado a un hospital en York, en donde se sometió a una cirugía de emergencia exitosa, pero murió 2 días después de no poder hacer frente a la pérdida de sangre y la cirugía prolongada.